Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio una vez más a una jornada de la Semana Interuniversitaria de Psicología. Esta tarde tenemos una conferencia con la temática Discapacidad e Inclusión en la Educación. Les agradecemos nuevamente por estar presentes y por su interés en estas actividades. Esperamos también su participación, que cualquier pregunta que ustedes tengan puedan hacerla o a su vez dejarla en el chat y se van a estar contestando al final de la conferencia. Y para dar inicio vamos a conocer un poquito mejor a la persona o a la ponente encargada de esta conferencia. Buenos días. Hoy nos acompaña la doctora Clara Alejandra Sosa. Es psicóloga infantil y psicorehabilitadora por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en educación especial por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha participado en diversas investigaciones, cursos y congresos relacionados con el análisis conductual aplicado, metodología de trabajo en el aula, didáctica de lectoescritura del sistema Braille, entre otros. Se ha desempeñado también como educadora especial, psicorehabilitación de los niños y niñas con parálisis cerebral. Actualmente es docente universitaria en la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación. Les recordamos que la charla de hoy, al ser un poco más interactiva, pues pueden alzar sus manos y nosotros vamos a permitirles que hablen. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes con todos. El tema de hoy que me han pedido para la participación es en discapacidad e inclusión educativa. Para hablar de discapacidad e inclusión educativa, en primera instancia tenemos que tener claro lo que son dos conceptos fundamentales. Déjenme compartir la pantalla. Listo. Entonces, no sé si es que me ayudan, por favor, los estudiantes, las personas que están participando, que me ayuden con unas preguntas. Mire, aquí, ¿qué está afectada en estas personas que que estamos visualizando? ¿Qué afectación ven ustedes? Chicos, por favor, pueden levantar la mano para interactuar con la doctora. ¿Es una discapacidad física? Ya, pero ¿qué es lo que está afectado? ¿Qué es lo que no tiene esta persona? El niño, por ejemplo, acá. No tiene sus extremidades superiores, sus brazos. Correcto, no tiene extremidades superiores. En este caso de acá, por ejemplo, tenemos dificultad en la movilidad, ¿sí? Acá, en cambio, tenemos dificultades a nivel intelectual. Acá tendremos dificultades a nivel de la estructura auditiva y aquí, por ejemplo, de la visión. Acá tenemos una afectación en la función en relación al sistema óseo. Entonces, en este sentido, la deficiencia vienen a ser problemas que afectan a una estructura o función corporal. Como vemos aquí en el caso del niño, no tiene, hay una pérdida de sus extremidades superiores. En el caso del señor de acá, tenemos, en cambio, una alteración en lo que es su órgano visual. Entonces, este trastorno en la deficiencia viene a ser a nivel de órgano. Es netamente de tipo biológico y o psicológico. A partir de ello, nosotros podemos darnos cuenta que no pueden entonces hacer estas personas. En este caso,
en el caso del niño, ¿qué no podría hacer este niño por la falta de sus extremidades superiores? ¿Qué es lo que no podría hacer? Bueno, en términos generales se supondría que el niño no se le dificultaría escribir, tal vez actividades en donde se necesite la utilización de las manos, comer con la cuchara, pero por medio de terapia yo creo que, o de rehabilitación, se podría buscar las maneras. Correcto. Entonces, mire, en cambio, en el término discapacidad, esto es un reflejo de las consecuencias de una deficiencia. En este caso, en el niño, por ejemplo, la pérdida de sus extremidades superiores hace que el niño prácticamente no pueda realizar la función de la alimentación como lo haríamos las personas que no tenemos esta dificultad. Y en todo caso, lo que el niño ha tenido que hacer es adaptarse y como pueden ver aquí, el niño lo que hace es, hizo funcional sus pies y con ello, pues, él realiza la función de la alimentación. Entonces, la discapacidad viene a ser toda restricción o toda ausencia que se presenta debido a una deficiencia en la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera como normal. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que la niña tiene esta afectación a nivel auditivo, lo que ella no puede, por ejemplo, comunicarse como lo haríamos las personas que sí tenemos audición. Entonces, para ello, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse y utilizar un sistema de comunicación en señas. En el caso de la pérdida de visión, por ejemplo, estas personas no podrían leer o movilizarse, orientarse en el momento de la movilización. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacerlo de otra manera diferente. En este caso, a través del braille o a través del uso del bastón. Y, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga dificultades motoras, no podría, por ejemplo, practicar algún deporte, sino con adaptaciones como lo es en este caso. Dicho esto, nosotros podemos ver que existen algunos tipos de discapacidad según la ley de discapacidad contempla lo que es la discapacidad física, sensorial, del lenguaje, la intelectual y la discapacidad psicosocial. Y que se debe a diferentes causas, que pueden ser prenatales, es decir, durante el embarazo, todo lo que le puede pasar a la mamita durante esta etapa y que puede llegar a afectar al feto. Las causas perinatales que comprenden el tiempo que se extiende desde que el feto ya cumple 28 semanas completas de vida intrauterina hasta lo que sería el 7º día completo de vida postnatal. Y las postnatales que ya son después del nacimiento y que contiene varias etapas, desde que es neonato hasta la edad adulta en todas sus fases. Dicho esto, sí podemos entonces ya pasar a lo que sería el tema en sí de la inclusión. Entonces, podemos ver aquí 4 conceptos: el de exclusión, segregación, integración e inclusión. ¿A qué se refiere la exclusión? ¿Cuándo nosotros excluimos o cuándo se puede decir que se excluye a una persona?
Bueno, nosotros excluimos cuando, por ejemplo, discriminamos. ¿Qué es la discriminación? Discriminar es cuando damos un trato desigual a una persona o a un colectivo, que puede ser por diferentes motivos. Estos pueden ser motivos raciales o motivos religiosos, políticos, por el sexo, la edad o cualquier tipo de condición física o mental. Es decir, aquí en la exclusión, la persona no es sujeta de derechos prácticamente. Entonces, por eso es que están fuera de lo que se consideraría, entre comillas, como normal. La segregación, en cambio, en la segregación ya aquí la persona, ¿sí? Se podría decir que un poco ya empieza a ser sujeto de derecho, pero separado unos de otros. Entonces, por ejemplo, cada círculo funciona de manera independiente. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cuando se aplicó el modelo de segregación, ¿sí? Luego de que no eran sujetos de derechos, de que no tenían derecho a la educación, con este sistema, básicamente se inició con la que sería la educación especial para estas personas. Entonces, las personas normales, digámoslo entre comillas, funcionarían separadas de las personas que tienen discapacidad. Luego tenemos la integración, y en la integración significa que yo ya incorporo algo dentro del grupo, ¿sí? Entonces, pasa ya este grupo de aquí, ya no está separado, ya no funciona separado, sino que ya pasa a formar parte de. Y luego la inclusión, en la que ya no solo forma parte de algo, sino que aquí ya es un sujeto de derechos con igualdad de oportunidades, donde no hay discriminación y tiene una accesibilidad universal. Esa es la diferencia que existe entre inclusión e integración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí ya las personas pasan a formar parte del grupo, ¿sí? Pero sin embargo no se toma en cuenta sus particularidades. En cambio, en la inclusión, hablando ya de sistema escolar, por ejemplo, aquí el sistema escolar se debe modificar para que se pueda responder a las necesidades que presentan estas personas, a las necesidades que presentan estos estudiantes. Entonces, la institución tiene que transformar toda su organización para poder dar una respuesta educativa a los estudiantes que tienen diversas particularidades. Es decir, para que pueda acoger a todos los niños y que ellos tengan éxito en el aprendizaje. A diferencia de la integración, en donde los alumnos ingresan a la institución educativa, son parte de la institución educativa, pero aquí son los mismos estudiantes los que tienen que adaptarse a la escuela. En cambio, en la inclusión es la escuela la que debe adaptar toda su metodología, toda su organización para que estos niños puedan acceder a los aprendizajes. Es decir, por eso es que en la inclusión se habla de heterogeneidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene particularidades, cada uno tiene características diferentes, no son homogéneos, no son iguales, ¿sí? Entonces, dicho esto, podemos entonces hablar de lo que es el tema de la diversidad. La diversidad es cualquier diferencia notable que tengan los estudiantes en cuanto, por ejemplo, el ritmo de aprendizaje, hablando en lo que sería el sistema educativo. Esta se puede presentar por cualquier
causa o por cualquier factor, como ya vimos anteriormente. Esta va a originar una ventaja o retraso. ¿Por qué decimos ventaja o retraso? Porque cuando hablamos de diversidad, no solo está relacionado con la discapacidad, sino que se presenta diversidad en diferentes aspectos. Somos diversos, por ejemplo, en motivaciones, en capacidades, en potencialidades, en ideas, ¿sí? En aspectos socioculturales. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que serían dificultades de aprendizaje o discapacidad, sino que engloba un conglomerado de situaciones que se pueden presentar en el sistema escolar. Por eso es que el término de diversidad lo que pretende es terminar con la discriminación. La educación hoy en día reconoce la diversidad y permite que se respeten las diferencias individuales, ya que esta es una condición inherente al ser humano. Entonces, como les decía, en lo que se refiere, por ejemplo, netamente a lo que sería educación, no todos los niños aprenden de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni las mismas cosas, sino que cada uno tiene sus particularidades. No se puede dar un tratamiento homogéneo desde el centro educativo. Y peor aún si es que nuestros niños presentan necesidades educativas derivadas de una discapacidad. Ahora, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Si estamos hablando de diversidad, estas necesidades educativas especiales nos permiten dar una respuesta educativa a la diversidad. ¿Por qué? Porque la definición de necesidad educativa especial tiene que ver con todos aquellos recursos necesarios para que se pueda el estudiante llegar al objetivo del aprendizaje. Que el estudiante pueda alcanzar los fines de la educación, pero para que este estudiante pueda llegar a hacer eso, precisa disponer de determinadas ayudas psicopedagógicas o servicios. Entonces, dentro de estas necesidades educativas especiales, nosotros tenemos necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, no asociadas a la discapacidad, necesidades educativas especiales temporales, o también necesidades educativas especiales permanentes. Ahora, ¿cómo yo puedo dar respuesta dentro del sistema escolar a estas necesidades educativas especiales? Principalmente se lo hace a través de lo que son las adaptaciones curriculares, es decir, a través de la modificación o de todos los cambios que se necesiten realizar para que el estudiante pueda llegar a adquirir los aprendizajes propuestos para cada nivel educativo. Dentro de estas adaptaciones curriculares en el sistema escolar de nuestro país, tenemos lo que son las adaptaciones curriculares grado 1, grado 2 y grado 3. Las adaptaciones curriculares de grado 1 corresponden a lo que serían las adecuaciones físicas en sí o de material que requieran los niños para que puedan desenvolverse en lo que sería el aprendizaje escolar. Si nosotros hablamos de adaptaciones curriculares de grado 2, ya nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que sería ya modificaciones en metodología, básicamente. Es decir, no topo contenidos, ya, por ejemplo, en primero de básica, tengo que enseñarle al niño las vocales. Lo que yo haría aquí en estas adaptaciones curriculares grado 2 sería cambiar la forma como yo le voy a enseñar a ese niño las vocales. Es decir,
conservo los mismos objetivos educativos para todos los niños, pero la forma como yo voy a enseñarle a ese niño es la que va a ser diferente. En cambio, en las adaptaciones curriculares de grado 3, ya aquí yo ya tengo que hacer una modificación en lo que serían los contenidos. Es decir, aquí ya en este tipo de adaptaciones curriculares, yo sí ya tendría que, por ejemplo, si tengo un niño que por su condición de discapacidad, a lo mejor no puedo enseñarle ciertos contenidos, digamos, a ver, estamos hablando de un cuarto de básica y allí estamos aprendiendo las multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el niño avanza hasta ya de la tabla del 5 ya no me permite avanzar más. Entonces, yo tengo que ya allí modificar los contenidos y no tenga dificultad para después aprender las otras tablas de modificar. Es decir, tendría yo que a lo mejor eliminar ciertos objetivos educativos, eliminar ciertos contenidos y sustituirlos por otros con los conocimientos que el niño posea. Entonces, para que nosotros podamos realmente hablar de una inclusión dentro del sistema educativo, no basta con solamente ponerlo al niño en el sistema, sino que se tiene que hacer una serie de adaptaciones, como ya vimos anteriormente. Por ejemplo, cada una de las necesidades educativas especiales requieren de ciertos apoyos que le van a permitir al estudiante poder tener acceso al aprendizaje. En el caso, por ejemplo, si tengo una discapacidad, como en este caso vemos, una discapacidad motora, ¿sí? Dentro de estos apoyos básicos requeridos, yo tengo aquí, por ejemplo, un sistema alternativo de comunicación. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de discapacidad físico-motora que el niño presente, a lo mejor ese niño no tiene un lenguaje legible por su, digamos, si tiene una discapacidad de tipo espástico, ¿sí? Y a lo mejor no es un lenguaje legible, pues necesito con él un tablero de comunicación. Necesito, por ejemplo, una mesa adaptada. ¿Por qué? Porque necesito la silla de ruedas para que el niño pueda estar dentro del aula y por tanto necesito esta mesa de esta forma para que sea más fácil que el niño pueda manejarse dentro del aula. Necesito indispensablemente en la institución educativa, si estoy con un niño, por ejemplo, que tiene una espina bífida, ¿sí? Y que tiene, como vemos aquí, se desplaza con un andador, pues necesito tener adecuaciones en los baños para que el niño pueda realizar sus necesidades de manera lo más fácil posible. Tenemos también, por ejemplo, en discapacidad motora en material, lápices adaptados, tijeras adaptadas. Sería muy importante también, recordemos que son niños y que necesitan recrearse, ¿sí? Sería muy importante que las escuelas contaran con juegos ya adaptados para personas con discapacidad. En todo caso, lo que necesitamos básicamente en discapacidad física, el apoyo principal que necesitamos aquí es eliminar las barreras arquitectónicas. ¿Por qué? Porque en discapacidad física siempre los estudiantes requieren de alguna ayuda técnica para sus desplazamientos, llámese en esto silla de ruedas o andadores. Entonces, en algunos casos también es muy importante tener o contar con una persona que ayude en los desplazamientos al estudiante. ¿Por qué? Si tengo, por ejemplo, aquí el caso de esta niña, ¿sí?
la niña no tiene ella no tiene esa facilidad de desplazar por sí sola la silla de ruedas. Entonces, necesita de una persona que le ayude en esta actividad. En el caso, por ejemplo, si tengo una discapacidad visual, dentro de los apoyos requeridos en discapacidad visual, en cuanto a lo que sería acceso al currículum, tenemos, por ejemplo, el uso de máquina Perkins, lo que sería el sistema Braille, tanto para lo que es la lectura como la escritura. El uso de, si es que estamos hablando ya de tecnología, sería muy importante que las computadoras cuenten con el sistema JAWS, que es un sistema que le permite a la persona con discapacidad visual en el momento que está escribiendo en la computadora, esta va diciendo las cosas que va escribiendo. Y claro, si es que se equivoca en una letra, en una palabra, pues enseguida el sistema le avisa. El ábaco, ¿sí? Y por supuesto el bastón, que le sirve para lo que sería su desplazamiento y su orientación. Dentro de los apoyos también que son requeridos en el aula, en discapacidad visual también están dentro del aula lo que sería para que él pueda movilizarse, para que él pueda desplazarse dentro del aula, que haya los menores obstáculos posibles. Por ejemplo, los niños muchas veces colocan las mochilas, las loncheras, a veces los libros en el piso. Entonces, esto dificulta que el estudiante con discapacidad visual pueda desplazarse sin tropezarse. También tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de este niño, ver su posición dentro del aula, que tendría que ser necesariamente en los primeros puestos de los niños. También tiene que haber, por ejemplo, la adaptación, ¿sí?, de lo que sería puertas, ¿sí?, para que sean de fácil acceso, para que él pueda abrirlas o cerrarlas. Lo que es, por ejemplo, que exista señalización en sistema Braille, por ejemplo, que le indique que allí, que pueda él darse cuenta que allí es la dirección, que allí es el DC, hacia dónde van los baños. Entonces, necesariamente se requiere que la escuela tenga señalización en sistema Braille. También es importante, dentro de los apoyos para trabajar con una persona con discapacidad visual, el que se asesore al docente para que pueda él dirigirse o sepa cómo dirigirse cuando está con una persona con discapacidad visual. Porque, por ejemplo, tiene que aprender a utilizar siempre referencias específicas con estos niños. Como, por ejemplo, que si le va a indicar algo, no le puede, tiene que indicarle siempre tomando como punto de referencia su persona o algún elemento que esté cerca de él. Entonces, por ejemplo, decirle, el libro está a tu derecha o está delante de ti, o, por ejemplo, ponlo en la parte superior de tu cuaderno, etc. Entonces, son situaciones que son cosas pequeñas que se les debe asesorar a los docentes para que puedan llevar de una forma armónica el trabajo con las personas con discapacidad visual. Es muy importante que antes de que se haga el ingreso del niño con discapacidad visual a la institución educativa, hacer que él se familiarice con la institución. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que hacer que él conozca en dónde queda cada una de las dependencias. Por ejemplo, dónde queda su aula, dónde quedan los baños, ¿sí?, dónde queda el bar, por ejemplo, ¿sí? Recuerden, ellos siempre se movilizan tomando en cuenta puntos de referencia, ¿sí? Entonces, es muy importante que se haga esta familiarización del estudiante
con la escuela y el aula para que él se sienta a gusto y no sea esto un motivo de deserción escolar. Y en lo posible, en lo que es del aula, siempre es necesario mantener un orden lo más permanente posible y de igual forma la disposición de las cosas dentro del aula, que no se las cambie constantemente para que a él le sea más fácil guiarse dentro de la misma. En lo que sería, por ejemplo, discapacidad auditiva, es muy importante aquí tomar en cuenta primero si el niño tiene, qué tipo de discapacidad auditiva tiene, si es una pérdida total o es una hipoacusia, es decir, una pérdida parcial de la audición, y si es parcial, pues de igual forma tenemos que saber cuál es el nivel de pérdida. De acuerdo a esto, ¿sí?, nosotros podemos determinar cómo está el lenguaje oral de esta persona y también cómo es su comprensión del habla, si usa o no un audífono para poder ayudarse, o si es que solo recurre a la visión para poder entender lo que el otro le dice. Ahora, dentro de los apoyos requeridos para lo que es discapacidad auditiva, es muy importante tomar en cuenta que ellos utilizan mucho la lectura labial. Entonces, por eso es importante también aquí que el docente se asesore, sea asesorado, y que en cosas simples, como por ejemplo, que siempre le hable de frente para que el niño pueda leerle los labios, ¿sí? Sin que esto implique que el docente o la persona que está hablando sobrearticule. Además, no se debe colocar ningún objeto que impida la visualización de la pronunciación labial. Es muy importante también aquí el uso de lo que sería ya un sistema alternativo aumentativo de comunicación, como es en el caso de las personas con deficiencia auditiva, la lengua de señas. También el lenguaje, aparte de que sea un lenguaje sencillo y gramaticalmente correcto, también debe usarse mucha gestualidad. Con esto tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es sobrearticular y gestualizar. Sobrearticular quiere decir que yo estoy poniendo mayor énfasis en el momento que estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, digo, buenos días, ¿sí? Ahí estoy sobrearticulando. Gestualizar es esto, por ejemplo, aquí, en el momento, si es que yo estoy contándole al niño un cuento, ¿sí? Entonces, tengo que poner énfasis en los momentos que es mi gestualidad, en el momento que habla, que me estoy sorprendiendo, o que el personaje tiene miedo, ¿sí? Es una situación diferente. Y sobre todo si es que nosotros queremos incluir a una persona que tiene discapacidad auditiva y que, por ejemplo, si es una pérdida total de la audición, necesariamente es indispensable que haya la presencia de un intérprete. Es muy importante esto. Si es que el docente no tendría el uso de lo que sería la lengua de señas. En lo que sería, por ejemplo, discapacidad intelectual, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el tipo de discapacidad intelectual que presenta el estudiante. Si es una discapacidad intelectual leve o si es una discapacidad intelectual moderada. ¿Por qué no hablo de la profunda y la severa? Porque ya estos dos tipos de discapacidad intelectual necesariamente ya requieren de otro tipo de educación. Necesariamente es una educación especial. En cambio, en el caso de una leve y moderada, pues se tienen que hacer adaptaciones curriculares, generalmente de grado 3, para que los estudiantes puedan adquirir los aprendizajes. Entonces, en discapacidad intelectual leve,
nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay que incentivar mucho la participación del estudiante y siempre propender a que éste sea independiente. Darle ayuda solamente en lo que sea estrictamente necesario. Tomar en cuenta el nivel de exigencia acorde a las características que tiene cada estudiante. Es decir, no sobreestimar al estudiante, pero a su vez tampoco subestimar. Es decir, si yo veo que el niño puede aprender los números, digamos, estamos en primero de básica y yo veo que el niño sí puede llegar hasta el círculo del 10, pues tengo que hacerlo, ¿sí? No puedo subestimar de que a lo mejor, digamos, tiene el niño síndrome de Down y por esa razón yo ya lo etiqueto y digo, no, este niño no va a poder aprender ni el número 2. ¿Sí? Sino que tengo que ir siempre sobre la marcha, es decir, ir viendo qué logros va alcanzando y en base a eso yo voy haciendo una especie de andamiaje para que el niño vaya adquiriendo los aprendizajes, es decir, trabajando su zona de desarrollo próximo siempre. Facilitar siempre experiencias que desarrollen la autodeterminación y el poder de decisión. Es decir, por ejemplo, en el momento que yo estoy trabajando con el niño, ¿cómo yo puedo trabajar lo que es la autodeterminación y decisión en el niño? Con cosas simples como, por ejemplo, el permitirle que él escoja los colores que requiere, por ejemplo, para pintar, o que escoja qué juego es el que quiere que trabajemos dentro del grupo, situaciones de esas, siempre tomando en cuenta las edades en las que estoy trabajando. Estos niños también es muy importante el refuerzo pedagógico, ¿sí? Y tomando en cuenta que hay muchas dificultades en lo que sería a nivel de memoria, entonces una situación que generalmente se presenta en discapacidad intelectual es que al niño lo que se le enseña hoy, para mañana a lo mejor ya se le olvide todo o se le olvide una parte. Entonces, por eso es muy importante siempre el refuerzo pedagógico. Y sobre todo, utilizar con ellos un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea fácilmente comprensible por el niño. Es muy importante, ¿sí?, con ellos que en todos los casos de necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, tomar en cuenta los apoyos externos. Son un pilar fundamental para que este proceso de inclusión educativa funcione de manera adecuada. ¿A qué me refiero con apoyos externos? Por ejemplo, que el niño, ¿sí?, vaya a los profesionales que requiera. Por ejemplo, si tengo una discapacidad física, que el niño pueda, por ejemplo, asistir a terapia física o que, por ejemplo, asista a lo que sería el psicorehabilitador, el terapista ocupacional. De igual manera, en lo que es discapacidad intelectual leve, siempre se requiere que, en este caso, los niños estén constantemente asistiendo a las diferentes terapias, por ejemplo, terapia de lenguaje, terapia de psicorehabilitación, para que sean un apoyo para el correcto desenvolvimiento dentro del sistema escolar. Hasta ahí, no sé si es que tienen alguna pregunta, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. Yo me voy a encargar de las preguntas. Por aquí ya veo alguna. Chicos, igualmente, si les quedó alguna otra inquietud, todavía pueden escribirla.
Doctora, aquí tengo una pregunta que dice, las adaptaciones curriculares, ¿en cuál de las 4 divisiones de inclusión se encuentran? No te escuché bien, repíteme. A ver, las adaptaciones curriculares, ¿en cuál de las 4 divisiones? Me supongo que se refiere a exclusión. De la inclusión se encuentra. Ajá. En inclusión, sí, mire, una de las de los aspectos básicos para que yo pueda hacer inclusión es justamente el que se hagan adaptaciones curriculares, porque como les mencionaba, en la inclusión no se da un tratamiento homogéneo a los estudiantes, sino que se ve sus particularidades. Y para que yo pueda decir que el estudiante no está solo dentro de la escuela, sino que está siendo un ente activo dentro de la escuela, para eso yo necesito las adaptaciones curriculares de cualquiera de los grados que vimos anteriormente. Ok. La siguiente pregunta dice, doctora, ¿qué opinas sobre la situación que están viviendo los niños con discapacidad en cuanto a la educación durante este tiempo de pandemia y confinamiento? Complicada, muy complicado. Ellos han sido básicamente las personas más afectadas dentro de este proceso, porque ya en sí, bueno, el proceso de inclusión realmente aquí en nuestro país y en el sistema fiscal, lamentablemente no es el mejor. Hay muchas cosas que están solo en el papel y que no se aplican realmente como debería ser. Y esto ha repercutido aún más ya en este sistema virtual que por el que estamos atravesando. Entonces, falta mucho, como les digo, si ya en presencial habían muchas falencias en cuanto a lo que era inclusión educativa, ahora es aún más, se ha visto más afectado todavía. Claro que sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de adaptación se haría en el caso de una discapacidad psicosocial? Depende. Las adaptaciones curriculares no son de grado 1, 2 y 3, no son exclusivas de algún tipo de discapacidad. Para que nosotros podamos aplicar una adaptación curricular, tenemos que hacer todo un proceso con el niño. Primero, una evaluación, es decir, ver cómo está a nivel psicológico, entonces ver cómo está su desenvolvimiento intelectivo. Luego también tenemos que ver cómo está su desempeño académico, por eso se llama evaluación psicopedagógica, porque la parte psicológica la hacemos nosotros, ¿sí? Y la parte pedagógica necesariamente se requiere del docente, porque el docente es quien maneja lo que es currículo, no nosotros. Entonces, por esa razón es que necesitamos las dos evaluaciones. También necesitamos ver cómo es el niño ya dentro de su desempeño en la escuela. Esto se lo hace a través de una observación. ¿Y quién es la persona que hace esta observación? Es el docente, porque el docente es quien está directamente relacionado con el niño, es quien lo ve en el día a día. Entonces, con todo esto, yo puedo determinar qué tipo de adaptación es la que tengo que hacer, si es grado 1, grado 2 o grado 3. Ahora, hay que tomar en cuenta cuando tenemos una discapacidad de tipo psicosocial mucho cuáles son sus características, sus particularidades, ¿sí? Para que se pueda brindar una asesoría adecuada de cómo el docente tiene que trabajar con ese niño, ¿sí? Si, por ejemplo, al niño no le gusta estar en actividades que involucren grupos, por ejemplo, yo no puedo obligarle al niño directamente a involucrarle dentro de estas actividades, sino que más bien este sería un proceso gradual, pero
siempre con el acompañamiento del apoyo externo. En este caso sería la ayuda psicológica que también tiene que recibir desde afuera el niño. ¿Por qué digo desde afuera? Porque dentro de la institución educativa el trabajo del DS no es dar este apoyo, ¿sí? El DS lo que hace es remitir al profesional que va a dar este apoyo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que se brinde este apoyo externo y que el DS haga un buen seguimiento del proceso para que se pueda, las adaptaciones puedan tener éxito, puedan alcanzar el objetivo deseado. Ok. Doc, justamente en relación a lo que se hablaba en una anterior pregunta, mencionan, ¿se puede hablar realmente de inclusión educativa en el sistema de educación actual del país? Es difícil, muy difícil, como les decía, lamentablemente, bueno, en un inicio cuando se empezó a cambiar esta figura de integración por la de inclusión, pues en papel se pusieron muchas cosas. Los tipos de adaptaciones que se tiene que hacer para recibir a las diferentes discapacidades. Pero de allí a la práctica, realmente en el sistema educativo público me refiero, porque en el particular eso ya es una situación diferente. Eso ya depende de cada institución, que unas lo hacen, otras. Pero en el sistema público sí falta mucho, falta muchísimo. En papel está todo escrito. Pero, por ejemplo, muchas de las instituciones educativas todavía no han hecho las adaptaciones correspondientes para poder recibir a todos los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, en un tipo de discapacidad física. No todas las escuelas tienen rampas. No todas las escuelas, más bien dicho, ninguna escuela tiene, por ejemplo, juegos adaptados para personas con discapacidad física. Las aulas, los que conocen y saben cómo es el sistema educativo fiscal, ven que son aulas de 40 a 45 estudiantes. Entonces, no es más que ponerse a pensar cómo puede entrar en un aula tan pequeña un niño con una silla de ruedas, con un andador. Realmente no hay una ergonomía. Los baños no son adaptados. Pues creo que con eso es más que evidente que falta invertir en lo que sería los procesos de inclusión. Lo que se ha hecho más bien es ir disminuyendo lo que son recursos. Por ejemplo, es muy necesario el que haya auxiliares, ¿sí? Los maestros de apoyo que se llaman para los procesos de inclusión. Se necesita un maestro de apoyo a la inclusión, cosa que no hay. No se invierte, es más, ya las auxiliares pedagógicas se han eliminado totalmente del sistema educativo, entonces ya se imaginarán el maestro con 45 estudiantes y 2 estudiantes con necesidad educativa especial, ¿cómo puede trabajar? Entonces sí, falta mucho por hacer. Ya, Doc. Igualmente en relación a esto, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales? Bueno, hay que tomar en cuenta sus particularidades y adaptarla, y la escuela necesariamente tiene que hacer las adaptaciones correspondientes para que los pueda recibir. Y más que todo, preparar a los docentes. Y preparar a los docentes es en un cambio de actitud también por parte de ellos y también proveerles de los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque el docente siempre reclama eso. Te dice, por ejemplo, ¿cómo yo puedo trabajar con 40 niños y 2 con necesidades educativas? O sea, no les alcanza el tiempo y por esa razón son también los cambios de actitud de parte de los docentes hacia el trabajo con estas personas. Entonces, sería básicamente que la escuela, ¿sí?, haga todos los cambios a nivel arquitectónico y a nivel también administrativo, institucional y académico. Yeah. Veo una manita alzada. Alejandra González, por favor.
Doctora, muchas gracias por su excelente ponencia, por compartir sus conocimientos con nosotros. Y realmente más que una pregunta, pues si yo hice después la pregunta de las adaptaciones para discapacidad psicosocial, y pues esta parte también de la inclusión, realmente de lo que se habla acá en el Ecuador. Entonces, más que una pregunta, sí es, bueno, un comentario, ¿no? Las personas que pasamos muchas veces como parte del proceso de la universidad por escuelas, podemos darnos cuenta que una verdadera inclusión realmente es muy difícil todavía de ver, de palpar, ¿no? Sobre todo como usted muy acertadamente decía, en el ámbito fiscal hay muchas cosas que están escritas pero que no se cumplen, ¿no? Y una parte también de esto es para como, no sé, como exhortar, no sé, tal vez a todos los que aprendemos acerca de esto, porque sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos todo el conocimiento, pero también a veces queda de pedir también, ¿no? De incentivar también, tal vez no sé precisamente de qué manera, pero hacer de alguna forma que esto se cumpla, porque en realidad hay muchísimas cosas que hacer y mucho más ahora que estamos intentando regresar, estamos intentando renovar, estamos intentando hacer algunas cosas nuevas por la situación mundial que tenemos. Entonces, también es este llamado a pensar qué podemos hacer frente a la discapacidad y a la educación en esta situación. Entonces era eso. Muchas gracias por permitirme conversar un poquito con usted y por su excelente ponencia. Gracias, Alejandra. Y sí, la verdad es que no hay apoyo realmente a lo que serían los procesos de inclusión, sino más bien yo lo que he visto, lo que he podido ver es un apoyo en cuanto a escribir un montón de cosas. Dentro del Ministerio de Educación hay un montón de manuales. Si usted se mete a la página del Ministerio, usted encuentra un montón de manuales para inclusión, para trabajar en aulas hospitalarias y un sinnúmero de situaciones. Pero de ahí a la práctica no hay realmente el apoyo gubernamental, pero como decía Alejandra, los únicos que pueden cambiar esta realidad son ustedes, las personas que están estudiando para ello. Entonces, de aquí a lo mejor saldrán los futuros ministros de educación, subsecretarios y todos quienes se pueden estar dentro de esta esfera y que pueden llegar a cambiar estas políticas, por más duro que sea. Había una estudiante mía que justamente entró a trabajar en UDAI y ella mencionaba que quería aplicar todo lo aprendido, pero era súper difícil, muy, muy difícil, pero imposible. Entonces, las cosas están ya en las personas que ya dentro de la universidad y que saben qué es lo que se debe hacer. Gracias, Doc. Y bueno, sería la última pregunta, que en este caso sería que ¿qué recomienda usted para enseñarles o para incentivar al aprendizaje a estos niños con discapacidades ahorita que estamos en esta modalidad en línea? Bueno, más que se debe trabajar mucho también con los papás, porque en el caso de estos niños con discapacidad, muchas veces no saben el manejo de estas cuestiones virtuales, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿quiénes son los apoyos ahí? Son los padres. Entonces, hay que también trabajar con ellos. Y en el caso de los niños, tomar actividades que no sean monótonas, sino que se trate de hacer actividades que vayan dentro de la funcionalidad de ellos,
que sean actividades significativas, es decir, que se trate de hacer que estas actividades, ¿para qué le van a servir? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le estoy enseñando al niño a escribir, ¿sí? Si yo simplemente cojo y le hago una oración monótona, le digo, a ver, escribe, la mamá es bonita, ya. Pero si yo le digo, a ver, vamos a escribirle una carta a la mamá, ¿qué le quieres poner? Ponle algo que te guste, ¿qué sientes por tu mamá? Entonces, yo amo a mamá, ya. Entonces, eso es diferente a que haga una actividad monótona simplemente de repetición. Cuando son actividades significativas, los niños se motivan mucho más, y no solo en los niños con discapacidad, sino en general en todos los estudiantes. Listo, Doc. Entonces eso sería todo. Le agradecemos muchísimo por su excelente ponencia, por resolver las inquietudes de todos los que hemos estado participando el día de hoy, y de igual manera por su apoyo para que esta Semana de la Psicología pudiera realizarse. Muchas gracias a todos, y eso sería el final de la ponencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.